Bienvenidos. Estamos en nuestra serie Hechos del Espíritu Santo. Es nuestra saga de predicaciones a través del libro de los Hechos. Hoy hablaremos de un sermón poderoso. Un sermón poderoso no se trata solo de elocuencia o emoción. Es más que oratoria, es más que persuasión, es más que hilación. Un sermón poderoso tiene un punto de conexión con sus oyentes, proclama a Cristo y anuncia la necesidad de arrepentimiento con esperanza, explicando y aplicando la Biblia con fidelidad y relevancia en un lenguaje comprensible en el poder del Espíritu Santo. Esa es la verdad sobre la cual va a girar este sermón. Hechos capítulo 3, versículos 11 al 26, nos relata el segundo sermón de Pedro, un sermón poderoso. Al igual que el primero, este sermón ocurrió en el recinto del segundo templo, del templo judío. Su sermón en Pentecostés, el primer sermón cristiano de la historia anunciado por un ministro del Evangelio, enfatizó la posición mesiánica de Jesús. Este segundo sermón fue una invitación a los judíos para que se arrepintieran de su rechazo a Jesús como el Mesías. Su argumento se basó en el Tanakh, lo que para los cristianos son las escrituras del Antiguo Testamento. Hablemos entonces del primer elemento de un sermón poderoso. Un sermón poderoso tiene un punto de conexión y un propósito. Observemos el punto de conexión al leer el versículo 11 de Hechos 3. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. El hombre sanado era la prueba viva de que había ocurrido un milagro. Estaba lleno de gozo, saltaba, pero estaba aferrado a Pedro. Y eso fue un escenario propicio para que Pedro predicara a Cristo. El punto de conexión fue el asombro de las personas. Estaban fascinados, sorprendidos porque conocían a este hombre que había sido lisiado desde nacimiento, un hombre cercano a los 40 años. Así que nadie podía negar que este hombre había sido lisiado y ahora estaba sanado. No se trataba de un farsante. Aquí no hubo un reemplazo de actor. Indiscutiblemente el que ahora danzaba, el que ahora saltaba y no quería soltar a Pedro y a Juan, había sido curado. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Aprovecha la ocasión, hay asombro. Y dice, yo debo decirle por qué ese hombre está caminando así. Entonces, todo sermón poderoso debe tener un punto de conexión. Ustedes tienen un punto de conexión conmigo. Somos cristianos. La mayoría son miembros de esta iglesia. Así que nos une adorar al Señor, evangelizar nuestra ciudad y más allá. Nos une la fraternidad cristiana, el servicio humilde. Nos une discipular las personas, enseñarles todo lo que Jesús hizo. Y unimos nuestros esfuerzos en tiempo, talento y recursos. Entonces, al venir ustedes aquí, al ser ustedes mis oyentes, mi auditorio, tenemos un punto de contacto.
Hemos construido puentes y puedo enseñarles a ustedes hoy un poco más acerca de qué es un sermón cristiano. A ustedes sí les interesa eso. Quizás no les interese eso a seculares, a escépticos, pero a ustedes eso les interesa. Y esa frase subjetiva, un sermón poderoso, seguro también les ha llamado la atención a algunos de ustedes que han escuchado frases de telepredicadores, de predicadores de redes sociales, tengo una palabra poderosa, viene algo poderoso. Bueno, y yo no voy a perder mi tiempo detallando qué no es un sermón poderoso. Yo hoy diré, ¿qué es un sermón poderoso? Y un sermón poderoso, en primer lugar, tiene un punto de conexión y un propósito. Pero ¿saben qué? Ustedes, aunque no sean oradores o predicadores certificados, la vida de ustedes es un sermón. Los testimonios de ustedes son un sermón. Lo que ustedes conocen del Señor debe ser una articulación a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Ustedes tienen puntos de conexión con muchas personas. Se aman con amigos. Un punto de conexión para hablarle a un familiar puede ser su enfermedad, su desempleo. Un punto de conexión es una etapa de transición que está pasando una joven pareja que tiene un bebé recién nacido. Una etapa de transición puede ser el duelo que está sufriendo una persona. Un punto de transición es la COVID-19. Esos puntos de transición son puntos de conexión que nos permiten hablar a las personas. Jesús usó eso cuando habló en parábolas, que no es otra cosa sino contar una historia, algo de la cotidianidad, para enseñar una verdad espiritual. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, para ello era claro esos tipos de terreno, cuando se sembraba terreno endurecido por el camino, terreno pedregoso, terreno lleno de espinas. Estaba hablando algo que ellos sabían, entonces existía una conexión. Lo que quiero decir es que todos estamos comisionados para predicar acerca de Cristo Jesús. Hayas estudiado no oratoria, homilética, hayas estudiado o no predicación expositiva o temática cristiana, no. Tú puedes hablar del Señor Jesús. Busca un punto de conexión. ¿Qué te une a la gente? ¿Cómo tú puedes ser respuesta a las personas? Y Pedro lo aprovechó. Y todo sermón tiene un propósito, tiene un objetivo. Pedro tenía un objetivo. El objetivo de Pedro era mostrar a Cristo, al que hacía tan solo unas semanas habían rechazado y habían crucificado. El objetivo de Pedro era decir que ese que ellos rechazaron y crucificaron estaba vivo y tenía todo el poder para sanar a ese hombre que ahora no quería soltarles. ¿Te imaginas que yo intente predicar aquí? Dios hace un milagro y la persona está aferrada de mi brazo izquierdo y yo no puedo predicar, y donde quiera me muevo está emocionado y no me... Yo trato de imaginar, porque creo que Pedro estaba predicando con este sujeto que lo tenía agarrado. Tanta emoción, tanta gloria derramada en ese sujeto. Ahora miremos el versículo 12 para que nos demos cuenta de la parte B, del primer elemento de un poderoso sermón, el propósito. Al ver esto, al ver Pedro que la gente estaba asombrada, dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? Miren, la preocupación de Pedro fue exaltar el nombre de Jesús. Cuando les prediqué a ustedes el sermón titulado El poder del nombre de Jesús, les hice mención que en esta sección del libro de los Hechos, durante la curación del lisiado y esta predicación de Pedro y la reacción de los opositores al cristianismo primitivo, se menciona unas 11 veces el nombre de Jesús. Así que el objetivo que tiene Pedro es decir, fue en el nombre de Jesús. Fue Jesús mismo el que sanó. Él quita toda atención de sí mismo y de Juan para llevarlo a Cristo Jesús. Bien, ustedes saben que fue en el nombre de Jesús que predicaron, fue en el nombre de Jesús que bautizaron a las personas. Mira, y es tan importante esto del nombre de Jesús que los opositores del cristianismo, y puedes ver esto en Hechos 5, versículo 40, sabían que eso era
el punto central de la predicación apostólica, Jesucristo mismo. El nombre de Jesús. Ellos dicen, les hemos prohibido predicar, enseñar en ese nombre. Así que en esa ocasión, ¿cuál fue el propósito de Pedro al predicar su sermón poderoso? Mostrar a Cristo Jesús. Bueno, yo estoy seguro que eso debería ser el propósito general de toda predicación, mostrar a Cristo. Pero también debo decir que mostrando a Cristo tenemos propósitos muy específicos. Podemos dar un sermón de dar aliento. Podemos dar un sermón ético-moral. Podemos dar un sermón doctrinal. Podemos dar un sermón devocional. Un sermón inspiracional. Bien, eso podemos hacer. Mi propósito ha sido, luego de tener mi punto de conexión con ustedes que son miembros de esta iglesia, o que hoy algunos han llegado invitados y han sido miembros de otra iglesia, y que quizás usted nunca ha ido a una iglesia, pero le han invitado y le dijeron, te invito a mi iglesia, hoy vas a saber lo que es un sermón realmente. Ese es mi punto de conexión. Pero mi propósito fundamental con esta congregación es que sepamos más profundamente qué es un sermón cristiano. Tuve ese mismo objetivo cuando prediqué el primer sermón cristiano de la historia. Y es mi objetivo en este también, en el segundo sermón de la historia cristiana. Ahora, ¿qué quiero? Que conozcamos qué es un sermón. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tienes ese propósito? Porque así evito que ustedes sean engañados por falsos maestros y falsos profetas. Porque si ustedes conocen la estructura y el contenido de un sermón, entenderán mejor los sermones. Porque también esto hace que crezcamos espiritualmente en esta iglesia y siga subiendo el estándar de quienes predican y enseñan en esta iglesia. Y bueno, porque estoy forzado a predicar de esta sección, porque como voy en una serie, en una saga, no puedo inventar más nada. Me tocó predicar esto, sí o sí. Bueno, ese es un propósito involuntario. Cuando tenemos un propósito, sabemos hacia dónde va el sermón. Así que tengo la esperanza de que hoy ustedes amen los sermones cristianos. Tengo la esperanza de que ustedes entiendan que un sermón del domingo, por ejemplo, es la más grande herramienta de discipulado y de instrucción que tiene una iglesia. ¿Por qué? Porque aunque tenemos programas cristianos de educación, no todas las personas tienen esa conciencia y acceden a participar de un programa cristiano, de un discipulado, de una catequesis. Porque aunque existe un servicio en el intermedio de la semana, no todos asisten a ese servicio. Porque la cultura cristiana ha sido reunirnos principalmente en domingo, en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor. Y por eso nuestra cultura occidental, que tiene esta influencia cristiana, descansa en domingo, por lo menos en los trabajos convencionales. Así que la mayoría de la gente de nuestra congregación asiste en domingo. Por eso todo pastor y predicador de una iglesia debe entender que tiene que exponerse la palabra de Dios con total seriedad y responsabilidad, con excelencia. Debe entender que no se trata de contar historias, se trata de explicar con fidelidad y aplicar con relevancia el texto bíblico. Recordemos entonces qué es un sermón poderoso. Un sermón poderoso tiene un punto de conexión y propósito. Anuncia a Cristo. Proclama la necesidad de arrepentimiento con esperanza, explicando y aplicando la Biblia con fidelidad y relevancia en un lenguaje comprensible en el poder del Espíritu Santo. Quien está predicando este sermón está empoderado por el Espíritu Santo. Es Pedro. Fue lleno del Espíritu Santo. Hablemos del segundo elemento de un sermón poderoso. Un sermón poderoso anuncia a Cristo. Aquí lo hace Pedro en los versículos 13 hasta el 18. Ahora,
¿Saben ustedes que hay muchas maneras de anunciar a Cristo en un sermón? En el caso específico de Pedro, anuncia a Cristo exponiendo alguno de sus nombres. Podemos anunciar a Cristo en un sermón exponiendo un milagro, una enseñanza específica, su nacimiento, su encarnación, su muerte en la cruz, un enfrentamiento con los fariseos, con los saduceos, con Herodes mismo. Podemos exponer a Cristo explicando una disertación teológica de Pablo o de Pedro, pero también podemos anunciar a Cristo, por ejemplo, cuando a Abraham se le pide sacrificar a su hijo Isaac. Podemos anunciar a Cristo cuando Moisés fue salvado de las aguas. Podemos anunciar a Cristo contando la historia cuando los israelitas estaban enfermos, picados por serpiente, y se levantó una serpiente de bronce. Y el que le miraba se salvaba. Bien, podemos anunciar a Cristo explicando la zarza ardiente. En fin. Pero en este caso, Pedro anuncia a Cristo mencionando algunos de sus nombres. En su primer sermón, Pedro anuncia a Cristo hablando de su muerte y de su resurrección. Y eso es fantástico. Ahora, quiero llamar la atención de ustedes con este dato. La Biblia algunas veces hace referencia a nuestro Señor Jesucristo por medio de sus nombres. Según cálculos, más de 200 veces. Es increíble. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid. Hay demasiado. Emmanuel, príncipe de paz, tantos nombres. Bien, quiere decir entonces que Pedro tiene una intención al anunciar a Cristo hablando de los nombres. Como él tiene un punto de conexión con su auditorio, son judíos, entonces hay algo que tiene inquieto a los judíos o que persuade a los judíos cuando escuchan el nombre. Y es que la expresión el nombre, y ustedes saben que hablamos de eso, que se menciona unas 11 veces. Y que Pedro dice el nombre de Jesucristo de Nazaret. En su nombre. Quiero que sepan qué es lo que eso significaba para estos judíos. Era una manera piadosa de referirse a Dios y connotaba su presencia y poder. Entonces, ¿qué es lo que pretende Pedro cuando está mencionando los nombres que les voy a explicar de Jesús? Decir que Jesús es Dios. Decir que su presencia es poderosísima. Decir que Jesús no quedó clavado en el madero. Decir que Jesús no está en la tumba. Decir que Jesús dejó la tumba vacía. Bien. Entonces, que te quede claro que el segundo elemento de un sermón poderoso es anunciar a Cristo. Y hay muchas maneras de anunciar a Cristo. Y aquí la que tenemos es Pedro mencionando algunos nombres de Jesús. Empecemos. Mira el versículo 13 y también el 26, que dice, Pedro de Jesús dice, es el siervo de Dios, es el siervo sufriente, es el siervo torturado, de Isaías 52 y 53. Los judíos leían las escrituras. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús está un día en esa sinagoga en Capernaum y abre el rollo y lee donde el profeta dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado? O sea, ellos conocían las escrituras. Yo te dije que este sermón de Pedro es una cosa realmente maravillosa, porque Pedro está confrontando a los judíos diciendo, arrepiéntese porque ustedes rechazaron a Jesús siendo el Mesías. Y él se basa en el Taná. El Taná es lo que para los cristianos es el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué encuentras en un sermón poderoso? Indiscutiblemente explica la Biblia y la aplica. Eso es un sermón poderoso. Ahora, esto es lo que está haciendo aquí
Pedro, lee conmigo por favor el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Mira el versículo 26. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Quiero que subrayes la frase a su siervo Jesús, que está en el versículo 13, y resucitó a su siervo. Porque es que el título siervo era una designación del Mesías en el Antiguo Testamento. Y aquí específicamente lo que está citando Pedro es la tortura que Jesús sufrió y que fue anunciada más o menos unos 7 siglos antes de que ocurriera, según Isaías 52 y 53. Vaya. Y Jesús declaró acerca de sí mismo: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se mostró como siervo, dice Mateo 20, 28. Ahora, Pablo dice que Jesús fue siervo hasta el punto de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que eso implica para nosotros? Hablar de que Jesús es el siervo de Dios es hablar de que es nuestro sustituto en la cruz. Es hablar de que Dios no te mató a ti, mató a su Hijo. Es hablar de que no tienes que padecer y sufrir para que Dios te ame, aunque el sufrimiento hace parte de la vida. Esto significa que no tienes que pagar algo para que Dios te reciba. Significa que ya hubo una obra por ti. Ahora quiero que pienses en este título de Jesús como el siervo del Señor. Piensa en tus pecados más asquerosos. Piensa en tus pecados de los cuales te avergüenzas y no has sido capaz de contarlo a nadie. Piensa en esos pecados que tú dices me descalifican delante de Dios. Bueno, yo voy a decirte algo. Jesús sufrió por ti. Jesús padeció por esos pecados. Y por la fe en su nombre tú eres salvo. Por su sufrimiento tú eres salvo. Pero quiero llamar tu atención en algo. Junto al nombre siervo, Pedro hace mención del nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor es mi salvación. ¿Qué te parece esto? Así que tu Salvador es un Salvador sufriente. Tu Salvador te salvó no solo por méritos de su santidad, sino por su sufrimiento. Ha habido muchas opiniones de Jesús a través de la historia. Desde un ejemplo noble hasta un revolucionario político. Alguna vez un amigo médico me dijo: cuando yo veo a Jesús, Marvin, solo veo que le hace falta un tabaco de marihuana y una buena guitarra. Sería un gran rockero. A mí no me causa gracia eso, porque me ilustra la distorsión que han tenido las personas acerca de Jesús. Los teólogos de la liberación, esa teología que reemplaza la cruz de Cristo y dice que la verdadera salvación es liberar a la gente del poder, de los opresores, de la pobreza, de la miseria y demás, no han entendido a Jesús. Y sí, debería haber justicia, sí, debería haber prosperidad para todo, oportunidad para todo. Pero es que eso es ir en contra de la doctrina de la redención, de Jesús mismo. Porque la necesidad más grande que tiene el ser humano no es prosperidad económica y justicia social, es el perdón de sus pecados. El ser humano por sí mismo puede conseguir justicia social y puede conseguir prosperidad económica, pero no se puede perdonar a sí mismo. Su nombre es Jesús, no debido a que es nuestro ejemplo, guía, líder o amigo, aunque todo eso es verdad. Su nombre es Jesús porque es nuestro Salvador. Por eso su nombre es Jesús. Cuando terminó el sufrimiento de Jesús, Dios lo glorificó exaltándolo a la posición de honra
a su diestra. Ahí está Jesús, Él reina. Pero miremos otro título u otro nombre de Jesús que da Pedro. Versículo 14, santo y justo. Y dice a ellos, mirándoles a la cara, mientras está el lisiado tomando lo que casi no deja predicar, especulo yo. No sé si hubo alguien que le diría, siéntese ya, hermano. Pero con tanto gozo, sabes lo que es nunca haber caminado en la vida y saber que ahora camina, pero no solo camina, sino que va a ser un hombre productivo, un hombre feliz. Bueno, leamos el versículo 14. Pedro dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Pedro de esta forma resalta la culpa de ellos. Rechazaron a Jesús, pidieron que se les diera un asesino, a Barrabás. Curiosamente, el nombre Barrabás significa hijo de un hombre. Y uno de los nombres de Jesús es el Hijo del Hombre. Eso habla de la deidad de Jesús. Daniel anuncia esto y lo encuentras también en los evangelios. Esto es muy interesante. Entonces, quiero que escuches esto. Santo significa separado para Dios. Jesús no solo es santo por su naturaleza, por su esencia, sino que fue separado para Dios a fin de hacer su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Jesús en esencia? Que muriera por nuestros pecados, que tomara nuestro lugar en el Calvario. Y solo podía tomar nuestro lugar en el Calvario alguien santo, alguien inmaculadamente santo, innatamente santo, sin sombra de pecado, sin la más mínima expresión de maldad. Por eso solo Jesús da salvación. El concepto que nos da el Antiguo Testamento del sacrificio de animalitos tiernos y en Levíticos es espantoso. Cuando yo leo Levítico me dan náuseas. Leer tanta sangre, leer que el sacerdote come mondongo, todas esas cosas allí, quemar por completo a la víctima, degollar a un cordero que no tiene nada que ver con el pecado de este sujeto. Me patea, lo rechazo. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos dé asco nuestro propio pecado. Nuestro pecado es algo tedioso, es algo complicado. Cada uno de esos sacrificios anunciaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser alguien sin mancha, sin pecado. Y ese es Jesús. Por eso, aquí tienes una explicación de que no murió María en la cruz. ¿Por qué no muere María en la cruz? Porque aunque fue llena de la gracia de Dios, pecadora era. Ni José, ni Elías, ni Moisés. Dios mismo tuvo que dejar su trono de gloria sin dejar de ser Dios para tomar nuestro lugar allí. Pero ese título santo es un título del Mesías, según leemos en el Salmo 16, versículo 10. Esto habla de la pureza de nuestro Señor. Sabes, el código de Da Vinci es una basura. No hay datos históricos, no está basado en realidad, eso es ficción, es basura. Pero dice que este Jesús es justo, y eso conlleva la idea de inocente de cualquier delito. Los judíos, en vez de elegir al inocente Jesús, eligieron a un asesino, a Barrabás. Terrible. La acusación y la sentencia que lleva a Jesús a la muerte se basó en la mentira y en el engaño. Jesús muere ante Roma como delincuente político. Cuando ese título está allí, Rey de los Judíos, lo que está diciendo Pilato es lo siguiente, sabiendo que es mentira, porque sabía que por envidia le habían entregado los líderes judíos. Pero ese título, lo que quiere decir, este sujeto aquí en Palestina quiere tomar el lugar del César. Y la insurrección castigada con la cruz. Y hablarte entonces del siervo sufriente Jesús, del santo y justo que murió en una cruz, quiero que entiendas que fue algo realmente escandaloso.
Y las personas podían durar días agonizando allí. Nuestro Señor solo duró horas, porque sufrió una brutal golpiza la noche anterior. Fue escupido, pateado. Algunos teólogos piensan que el Señor sufrió algún tipo de abuso sexual en lo que para nosotros hoy es un abuso sexual. El solo hecho de desnudarlo es un abuso sexual. Así de malos somos nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor? Jesús dijo que aunque hacemos cosas buenas por nuestros hijos, somos malos. Incluso paganos como la esposa de Pilato y el centurión romano reconocieron lo que los judíos no pudieron, que Jesús era inocente y justo. La acusación de Pedro fue arrolladora, directa y a los ojos, de frente. Pero él sigue hablando de Jesús y ahora lo llama el autor de la vida. Mira conmigo los versículos 15, 16 y 17, por favor. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe viene por medio de Jesús y lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. La evidencia es arrolladora, contundente. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia. Mataron al autor de la vida, mientras a cambio pidieron la libertad de uno que le había quitado la vida a muchos, porque Barrabás era un asesino. ¡Qué paradoja! Matar al autor de la vida. Tienes que estar realmente poseído por Satanás. El autor de la vida significa autor de la salvación, autor del perdón, originador de la fe. Pedro describe a Cristo como el manantial de la vida. Él dijo a esa mujer: ay, mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber y tú le pidieras un poquito del agua, tú nunca más vendrías a este pozo. No estarías más excluida de la sociedad. No estarías vacía, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Yo puedo llenar tus vacíos emocionales. Y ese mismo Jesús es el que en un velorio dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra paradoja impresionante. Aunque esté muerto, vivirá. Y el mismo Jesús, en una discusión sobre la resurrección con los saduceos, dice: ustedes ignoran las escrituras. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Entonces el que muere en Jesús no muere, muere su cuerpo. Su alma está en presencia del Señor y está consciente. Es un engaño la doctrina, el sueño del alma. Hay tal cosa como eso. Bien, entonces Pedro, después que los arrincona de esa manera, ¿se puede usted imaginar a Pedro así inclinado, atestado el pórtico de Salomón? Pero Pedro les ofrece la posibilidad de perdón porque actuaron por ignorancia. Cuando yo les he estado describiendo lo que es un poderoso sermón cristiano, una de las cosas que les he dicho: se anuncia el arrepentimiento con esperanza. Si se anuncia el arrepentimiento es porque hay esperanza. No se trata de condenar a la gente, sino de que la gente sea redimida. Ahora bien, sin embargo, esa ignorancia de ellos era inexcusable, ya que las evidencias de que Jesús era el Mesías fueron contundentes. Sus enseñanzas, cómo murió en la cruz, sanó a los cojos, dio vista a los ciegos. Fue un cumplimiento milimétrico, pero cuando el pecado se apodera de nosotros, vemos lo que queremos ver y podemos rechazar a Dios mismo. Cuando el corazón se endurece, es espeluznante. Los enemigos de Jesús, los dirigentes judíos, ya no podían negar los milagros. En última, ¿qué dijeron? Es verdad que libera a los endemoniados, pero lo hace porque Belcebú lo usa. Eso es espantoso realmente. Bien,
¿Saben ustedes que estos judíos a los que le está predicando Pedro conocían esa escritura desde pequeñitos y que muchos de ellos a los 12 años se graduaron como hijos de la ley? Conocían los textos que Pedro está citando. ¿Por ignorancia en qué sentido? En que no comprendían plenamente el propósito de Dios. Pero no ignorancia absoluta. Los abogados, los teólogos del derecho dicen que la ignorancia de la ley no nos exime de ninguna responsabilidad. Así de forma coloquial quiero decirlo. Pues bien, eso no es idea de los teóricos del derecho positivo. Eso lo dijo Dios. Ahora, ¿hay esperanza? Ninguno de esos ofensores, ninguno de esos confundidos y manipulados y pecadores que dijeron cuando Jesús entraba a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que lo corearon y que luego dijeron crucifícale, ninguno de ellos estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. Ni Anás, ni Caifás, ni Herodes, ni Pilato, ni los verdugos romanos, ninguno estaba lejos de la gracia del Señor. Así que aquí tenemos una nota de esperanza en el hecho de que Pedro se enfoque en la ignorancia de los incrédulos para decirle, mira lo que dice el versículo 18, pero de este modo, pero en la ignorancia de ustedes, llena de maldad y de perversidad, versículo 18, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que Jesucristo tenía que padecer. Y aquí menciona uno de los nombres de Jesús, Cristo. Y lo menciona en el sentido como el designado por Dios, el ungido por Dios para morir en la cruz. La cuestión aquí es que Pedro está diciendo, señores y señoras, les aseguro una cosa, el rechazo y la ejecución del Mesías no frustraron los planes de Dios. El infierno no ganó, Satanás no ganó. Ustedes no están sin esperanza. El Cristo tenía que padecer. La mano invisible de Dios estaba en todo esto. Y a esto, por ejemplo, R.C. Sproul y otros teólogos reformados lo llaman concurrencia. La concurrencia se define entonces como donde concurre la voluntad humana imperfecta, perversa, torcida, con la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, santa, donde Dios toma la perversidad, la maldad humana, el pecado humano, sin hacer maldad para hacer el bien. En este caso, para salvarnos. Así que finalmente Jesús no estaba en manos de Pilato. Y él se lo dijo, nada me puedes hacer que no te sea permitido. Tremendo. Pero eso no exime al ser humano de que somos culpables de la muerte de Cristo. Somos culpables, somos responsables. No hay excusas, pero hay perdón, hay gracia, hay salvación. Y sabe, y Pedro continúa diciéndoles ahora un nombre de Cristo que me ha llamado la atención mientras estudiaba el pasaje. Dice, Él es el profeta como Moisés. ¿El profeta como Moisés? Si Jesús es más que un profeta, es más que un carpintero. Jesús es Dios, es más que un rabino. Lo que pasa es que este es el cumplimiento mesiánico del anuncio que tenemos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18. Lean conmigo primero el versículo 22 de este Hechos capítulo 3. Moisés dijo, mira cómo le está citando el Pentateuco. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos un profeta como yo. Presten atención a todo lo que se les diga. Y si tú lees mientras yo explico Deuteronomio 18, versículos 15 al 18, verás que en Cristo se cumplió esto según Pedro. Esto implica una advertencia en contra de rechazar a aquel que habla en nombre de Dios. El papel de Jesús como uno que es profeta y más que profeta es un tema importante en el Evangelio de Lucas, y es un peligro rechazar a Jesús.
como profeta, al igual que Moisés. Ustedes tienen que saber, y lo vamos a leer ahorita más adelante, que el que rechazaba la ley que Moisés hablaba de parte de Dios era eliminado del pueblo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Rechazar a Jesús es lo que no te permite ser salvo. El que en Él cree no es condenado. El que en Él no cree ya ha sido condenado. Lo que te excluye del reino de Dios es rechazar a Jesús. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar la obra de Cristo o atribuir cosas perversas a Cristo, eso es la blasfemia contra el Espíritu, que no es perdonado. Ese pecado no es perdonado. Mientras te mantengas en esa blasfemia, no eres perdonado. Y pasemos al último elemento de un sermón poderoso, que es el tercer elemento. Un sermón poderoso habla de la necesidad de arrepentimiento con esperanza. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona los pecados al arrepentirnos. Porque así es que viene el tiempo de refrigerio. Porque el Mesías volverá. Porque así evitamos el juicio. Y porque así la bendición nos alcanza. Expliquemos entonces acerca de la necesidad de arrepentimiento con esperanza. Porque solo Dios perdona los pecados al arrepentirnos. Mira el versículo 19, parte A. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. El arrepentimiento, ¿qué es? Es volverse a Dios. El arrepentimiento es dejar el camino de pecado y postrarse ante Dios para recibir salvación. ¿Y cuál es el resultado de dejar la vida que hemos vivido según nuestro criterio para vivir la vida como Dios lo ha señalado? El perdón de nuestros pecados. ¿De qué les acusó a Pedro? De asesinos. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes escogieron a un criminal en vez de al justo y santo. Ustedes blasfemaron contra el siervo sufriente del Señor. Ustedes, conociendo la Escritura, han rechazado al Mesías. Pero hay esperanza. Arrepiéntanse. Dejen esa actitud, dejen esa mentalidad, dejen esas acciones, vengan a Dios a través de Cristo Jesús y serán perdonados. ¿Y qué significa que serán borrados los pecados o perdonados? Significa que Dios va a quitar la ofensa que está delante de sus ojos y no te va a mirar más por tus pecados, sino por lo que Cristo hizo en el Calvario. ¿Puedes celebrar eso? ¿Puedes alegrarte por eso? Dios no recuerda nuestros pecados, no nos está recordando nuestros pecados tampoco. Dios se olvidó de eso. Voy a decirte un poquitico de uno de mis salmos preferidos, es el Salmo 103, que dice así, entre otras bendiciones que recuerda el salmista. Pero me encanta esas dos cosas que voy a citarte. Lo primero es que el salmista dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que de nosotros ha tenido misericordia. Eso solo es posible por el siervo sufriente, por Jesús. Pero luego dice una cosa fantástica, que es el resultado de que no nos pague por nuestros pecados. Él dice, como está lejos el occidente del oriente, así el alejado de nosotros nuestros pecados. La pregunta es esta, ¿cuándo se une el oriente con el occidente? Nunca. O sea que tú puedes caminar en la vida sabiendo que no tienes carga de pecado ni de culpa. Si tú te sientes culpable porque tú te quieres sentir culpable, porque no tienes claro quién es Jesús, ni lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero si tú entiendes que has sido perdonado y has confiado en Él y te has arrepentido, quiero que sepas que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y surge la pregunta que muchas veces he contestado desde este púlpito, pastor, y si he sido perdonado, entonces, por las cosas futuras, ¿por qué tengo que confesar mis pecados? Si ya fui perdonado. Porque hay una promesa fantástica que dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si he recibido el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué tengo que confesar esto? Porque lo que hace es adorar y alinearte al designio moral de Dios.
Porque aunque eres salvo por la gracia, por el sacrificio de Cristo en el Calvario, tú y yo seguimos pecando. Porque el ejercicio diario de la confesión me hace humilde y agradecido delante del Señor y honro su nombre y digo, como dijo David en la confesión del Salmo 51, para que sea reconocido justo. Pecado es pecado y punto. Así hayan circunstancias emocionales, circunstancias físicas, circunstancias de engaño, lo que sea. Pecado es pecado y Dios quiere que reconozcamos delante de Él el pecado. Y somos limpios. Ahora, ¿cómo usted tiene que vivir en la vida? Como un miserable, no, por su pasado, que alguien le recuerda. Usted no tiene que dejarse intimidar de nadie. Levante su mirada, porque usted un día se arrepintió de sus pecados y vino al Señor. Y en Cristo usted tiene perdón y vida eterna. Es decir, tiene salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna. Usted ha sido salvado de ser arrojado al lago de fuego con Satanás y sus ángeles. Usted no irá allí, usted irá al cielo. Si se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como suficiente Salvador. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero yo me tengo que alegrar porque saber que voy a pasar la eternidad con Dios es fantástico, es increíble. Bueno, el punto entonces es que le doy un consejo para que confiese diariamente sus pecados, no porque usted tiene una culpa neurótica, sino como un ejercicio espiritual de limpieza. Platinga, un famoso filósofo cristiano, dice acerca de la confesión de pecado, y alguna vez he predicado esto aquí, que eso es como sacar la basura. Si usted no saca la basura de su casa, pronto habrá gusanos, olores terribles y se van a enfermar. Cuando no confesamos nuestros pecados a Dios, no hay que confesar pecado a los hombres. Solo a Jesús, Él es el único mediador. Solo en su nombre hay salvación. Cuando hablas solo con tu Señor de esto, es como si sacas la basura. Estás liviano, duermes, estás tranquilo. Cuando uno no confiesa a Dios el pecado, uno puede hasta enfermarse. Eso dice el Salmo 32. Bueno, buena aplicación para llenarnos de esperanza. Ahora, un sermón poderoso habla de la necesidad de arrepentimiento con esperanza, porque el reino vendrá. Vendrá el tiempo de refrigerio. Mira la parte B del versículo 19, por favor. A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué es esto? Es una señal de la era mesiánica. Ya que cuando el Espíritu Santo mora en las personas, este refresca y conforta sus almas. Te lo explico así. Cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados, quien aplica el refrigerio, el descanso y el perdón es el Espíritu Santo. Cristo dice, yo lo enviaré y Él tomará de lo mío y se los dará a usted y los guiará a toda verdad. Él es nuestro amigo y ayudador. Él vive en nosotros. Él es la garantía de que iremos al cielo. Entonces, ¿quién reproduce la vida de Cristo en ti y todo lo que tienes en Cristo? El Espíritu Santo. Así dice Romanos capítulo 8. Entonces, ¿cómo es que tú recibes refrigerio al recibir el perdón de tus pecados? Él te llena de paz, de gozo, de alegría, de benignidad, de amor, de templanza, de quietud. Tú tienes fuerza. Mira, cuando tú no vienes a Cristo, sino que eres solo un religioso, tú vives cansado, tú vives culpable. Sabes, ahora en esta Semana Santa vas a ver a millones de personas alrededor del mundo dándose latigazo, avanzando un paso y retrocediendo dos, caminando de rodillas, crucificándose por allí en Filipinas. Tú vas a ver ahora a la gente de nuestra ciudad pagando un calvario. Desde que empezaron la tradición de Cuaresma, muchos se han apartado aparentemente del mal y del pecado en Cuaresma. Pero luego que termina el tema de Semana Santa, aquí empieza una parranda sideral. Esos mismos que ves golpeándose con una cruz, los verás inconscientes de la embriaguez y participarán en toda suerte de lujurias. No todos, pero muchos sí.
Y la gente espera cada año, Semana Mayor, para sentir refrigerio. No, cuando tú has venido a Cristo, tú vives en descanso, tú vives en refrigerio, tú vives hidratado, aunque tengamos altas temperaturas en Valledupar, sobre los 40 grados en esta época. Cuando tú vienes a Cristo, tú no tienes culpa alguna. Y sabes que este refrigerio impacta a tu mundo, impacta a tu familia, impacta a tus compañeros de trabajo, porque como en ti vive el Espíritu Santo, tú eres una influencia para ellos. Donde tú vas, llega el refrigerio y el descanso del Señor. Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesús a la gente cansada y religiosa? Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Van a dormir bien. Cuando uno se sabe perdonado por Dios, duerme bien. Cuando uno tiene seguridad de su salvación en Cristo, uno está tranquilo, uno tiene paz en el presente y esperanza para el futuro. Eso me encanta decirlo y lo voy a decir hasta que me muera. El Mesías volverá. Esa es otra razón para hablar de la necesidad de arrepentimiento con esperanza. Las cosas no se quedarán así como las estamos viendo nosotros, que nos tiene asustados Putin y Trump. Bueno, parece que son grandes amigos, pero uno a veces se preocupa con este presidente norcoreano. Y uno espera que no tenga una noche estresada el presidente chino. Ya no voy a hablar de presidentes de menor influencia porque no vale la pena. Pero el Mesías volverá. El mundo no se va a acabar. Dios va a restaurar todas las cosas. Pero ¿quién va a participar de esta restauración? ¿Quién va a participar de ese tiempo de justicia por la eternidad? De ese tiempo de abundancia donde no habrá lágrima, donde no habrá duelo, donde no habrá enfermedad. ¿Quién va? El que se arrepiente, el que cree en el Señor. Versículo 20, por favor. Enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces el tiempo de restauración a todas las cosas hace referencia a la segunda venida de Cristo y al reino que va a establecer en esta tierra. Y la tierra misma será restaurada a un estado incluso de mayor abundancia y productividad que el que hubo anterior a la caída de Adán y Eva. Y si alguien quiere un texto bíblico y dice, pastor, no me convence el Génesis, me parece un poco mitológico o algo así, entonces váyase a Romanos capítulo 8, versículos 20-21. No lo voy a leer, pero téngalo allí. El concepto cristiano es que el mundo no se va a acabar. Dios va a restaurar el mundo. Dios va a restaurar el mundo. La creación será restaurada. No nos espera el infierno. Y el cielo no queda allá. El cielo descenderá la nueva Jerusalén. Y sáquese de la cabeza Cupido y angelitos desnudos y con arpa, porque eso es mitología griega. Eso no es el evangelio. Nosotros vamos a producir en el cielo, la ciencia aumentará, será una cosa fantástica, el mundo supremamente ideal, y no habrá pobre, ni enfermos, ni gente sufriendo injusticia. El Rey viene. Sí, ven Señor Jesús. ¿Alguien se puede alegrar por eso? El Señor viene otra vez. ¿Y cuánto hace falta anunciar desde el púlpito cristiano que el Señor viene otra vez? Así es. Pero el juicio también viene. Y hay una forma de evitar el juicio. Dios ha determinado separar para siempre de sí mismo a los perversos, a los impíos, a los que son rebeldes como Satanás. Pero ese juicio se puede evitar. La condenación en el lago de fuego se puede evitar. ¿Cómo? Arrepiéntanse y conviértanse y sus pecados serán borrados. Vamos a leer por favor versículos 22, 23 y 24. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste atención, quien no le preste oído, será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. ¿Sabe lo que hace Pedro? Le cita al más célebre hebreo de todos los tiempos, Moisés. Para un hebreo hoy día, para un judío, no hay alguien más digno que Moisés. Y en su orden Samuel. Mire que Pedro se los está citando acá. ¿Sabes qué se dice de Samuel? Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, porque fue fiel profeta de Jehová. Cito a Valera del 60.
Pero entonces él dice, recordándoles uno de los nombres, él es el profeta como Moisés. Arrepientan de sus pecados y eviten ser eliminados. ¿Cómo que ser eliminados? Nosotros somos descendientes de Abraham. Serán eliminados. Había descendientes de Abraham, circuncidados, que habían guardado el pacto, pero apenas rechazaban la enseñanza, eran eliminados del pueblo. Te voy a citar dos religiosos que fueron eliminados, hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ofrecen fuego extraño y son eliminados. Y para los que piensan que en la gracia Dios no elimina gente, leas el capítulo 5 de Hechos. Una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira, Friquimorti y Carabel Straun. Yo no sé eso qué significa, yo espero no haber dicho una grosería, pero aprendí eso desde que era niño. Y eso es algo así como tuki-tuki. Bien. Creo que ha bajado la tensión con la que les he estado viendo durante mi predicación. Pero es que el sermón de Pedro es el modelo para toda predicación del Evangelio. La primera parte de un poderoso sermón debe arrinconarnos, debe confrontarnos, debe decirnos cuán pecadores somos, cuán miserables hemos sido, cuán ingratos hemos sido delante de Dios. Pero la segunda parte debe mostrarnos el camino de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a celebrarlo con todas nuestras fuerzas, por favor. Con todas nuestras fuerzas. Entonces, al arrepentirnos de nuestro pecado, evitamos perder nuestro lugar como parte del pueblo de Dios. Y tenemos la última razón que da Pedro acerca de la necesidad de anunciar el arrepentimiento con esperanza. La bendición se alcanzará. ¿Cuál bendición? ¿Cuál bendición? La bendición prometida a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. ¿Puedes leer conmigo, por favor, los versículos 25 y 26 de este Hechos capítulo 3? Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. El judío que se circuncide al 8º día y guarde la ley es pecador, necesita arrepentirse. Tú no eres salvo por linaje. Aún hoy los judíos tienen una alta autoestima, son fuertes, son resilientes en la vida porque saben que son el pueblo elegido, los hijos de Abraham, y enfrentan al que sea sin miedo alguno. Pero esos son judíos que se creen hijos de Abraham, si no se arrepienten, con todas y las bendiciones materiales que tengan aquí en Tierra Santa, se irán al infierno. Y Pablo dice: oro por la salvación de mi pueblo. Y dice en el capítulo, ahora no sé de Romanos, si es el 3, el 4, no recuerdo, o el 2, pero ahí está. Él dice: a todos se ha acusado, tanto a judíos como gentiles, que por cuanto todos pecaron, es el 3, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, Jesucristo, es la vida eterna. Entonces, hay unas bendiciones étnicas para Israel, no lo negamos, pero eso no significa entrada al cielo. Entonces Pedro aclara que el pacto hecho a Abraham se aplica a todas las familias de la tierra, es decir, ser hijos de Abraham por su simiente, tener la misma fe de Abraham, recibir la salvación que Dios mostró a Abraham al ser obediente, es de todo el que cree en Cristo. Porque ¿quién es hijo de Abraham? El que tiene la fe de Abraham. Y esta oportunidad vino primeramente a los judíos, dice el versículo 26 de este Hechos 3. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús cuando la mujer sirofenicia, que hoy sería una mujer libanesa,
Le dijo a Jesús: oh, sana a mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Y entonces Jesús sigue caminando como si nada. Oye, arma un escándalo. Los judíos, los discípulos: despídela. Y entonces Jesús la mira y le dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prioridad: los judíos, de ellos son los profetas, de ellos son las escrituras, y los milagros son de ellos. Queramos o no, hemos sido bendecidos en Israel por Abraham. Esa es nuestra herencia espiritual. Pero no busque ser sefardí o askenazi. No necesitas circuncidarse. En Cristo tienes toda bendición. Es maravilloso. Y ella sigue insistiendo: por favor, mira, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Sí, Señor, pero es que aún los perrillos comen migajas. La salvación es para todos. Y es por la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12. Aquí se está anunciando la misión mundial cristiana, la evangelización de todos los pueblos de la tierra, de todas las naciones, sin importar su cultura o idioma. Pero les digo una cosa: a veces los predicadores predicamos cosas y nos cuesta vivir lo que predicamos. El Señor Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice Hechos capítulo 10 y capítulo 11, que luego que se predica este sermón estaba receloso y no quería ir a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Y dice: no, yo jamás he estado con un gentil. ¿Qué te pasa, Señor? Yo nunca me he comido algo inmundo. Esos tipos comen hasta sangre. Yo no voy para allá. El tipo se le olvidó lo que predicó. Eso también quiere decir una cosa: a veces nosotros citamos la Escritura llenos del Espíritu Santo y ni siquiera comprendemos la implicación profunda de lo que estamos diciendo. Pero esto también significa algo más. Los predicadores deberíamos tener esperanza, porque no sabemos y no hay forma de medir lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas mientras se anuncia con fidelidad el evangelio. Nunca su palabra vuelve vacía. Entonces yo quiero que sepas una cosa: un sermón poderoso no solo informa, transforma vidas al instante o con el pasar de los años. Cuando tú lees Hechos 4:4 verás lo que dice aquí: pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Qué sermón tan poderoso. Pero hubo un sermón más poderoso, el sermón de la montaña, y no registra un convertido, sino que se admiraban de su doctrina. Pero estoy seguro que con el pasar de los años, ese sermón de la montaña, del cual escribí mi libro, Rasgos y Actitudes para una vida mejor, ha seguido todavía salvando millones de personas. Así que un sermón poderoso no debe preocuparse por el resultado mediático. Debe sencillamente tener un punto de conexión con propósito: anunciar a Cristo de la manera que deba hacerlo según esté allí revelado en el texto bíblico, proclamando la necesidad de arrepentimiento con esperanza, explicando y aplicando la Biblia con fidelidad y relevancia en un lenguaje sencillo, en el poder del Espíritu Santo. Sucederán cosas increíbles. Ustedes a partir de hoy son predicadores y predicadoras de sermones poderosos. Dios les use. Oremos.